Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 27 de noviembre del 2022, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos, que dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén, la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas, podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, en marcha. Caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tomen en cuenta el momento en que vivimos. Ya es hora de que se despierten del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz. Comportémonos honestamente, como se hace en pleno día. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujurias ni desenfrenos, nada de pleitos ni envidias. Revístanse más bien, de nuestro Señor Jesucristo y que el cuidado de su cuerpo no dé ocasión a los malos deseos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen, pues, y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 27 de noviembre del 2022. Este domingo es el primer domingo de Adviento. Se le da el nombre de Adviento, a las 4 semanas anteriores a Navidad, que comienzan el día de San Andrés, 30 de noviembre, o el domingo más próximo. La palabra procede del latín adventus, que significa llegada, y es un periodo de preparación antes de celebrar el nacimiento de Cristo. Señala el comienzo del año eclesiástico. El Adviento es un tiempo muy rico en la vida de la Iglesia que desea prepararnos para el nacimiento de Jesucristo en Belén. Nos invita a comprender el amor de Dios que se decide a entrar en la historia humana de un modo tan humilde y misterioso. Simultáneamente, el Adviento llama nuestra atención sobre la segunda venida de Cristo al final de los tiempos, cuando vendrá a juzgar a vivos y muertos. Este mismo Cristo que nace de María Virgen en la pequeñez de un recién nacido, vendrá al final de los tiempos en la majestad de su gloria para juzgarnos según nuestras obras. Este primer domingo de Adviento las lecturas subrayan, sobre todo, la preparación de la segunda venida y nos invitan a estar alertas y vigilar, porque no sabemos el día, ni la hora de la llegada. Audioreflexión de la primera lectura segundo libro de Isaías. La visión del profeta Isaías nos presenta los días futuros como una explosión gozosa de la esperanza de la venida del Mesías, la venida de Jesús. Todos los pueblos, todos los hombres están invitados a subir al monte del Señor, a la casa de Dios. Es difícil imaginar una esperanza mesiánica en medio de los días difíciles en tiempos del profeta Isaías, sin embargo la palabra de Dios es eficaz y no defrauda. Dios es fiel a sus promesas. El Señor mismo será quien nos instruirá por sus caminos y a una época de guerra, le seguirá una época de paz.
Al final de los tiempos el Señor reinará como soberano. Al final de los tiempos vencerá el bien sobre el mal, el amor sobre el odio, la luz sobre las tinieblas. Dios mismo será el árbitro y juez de las naciones. Todo esto es una maravillosa visión del futuro que tiene garantía divina. Habrá que caminar a la luz del Señor hacia esta patria celestial con el corazón lleno de amor, de fe, esperanza y humildad. En esta lectura el profeta Isaías nos dice: vengan para que el Señor nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Curiosamente, en esta vida lo que uno no aprende, no se enseña jamás a hacerlo. Si nunca me he dejado instruir por un maestro para aprender a leer y escribir, puedo llegar a los 95 años de edad, y seguir siendo un analfabeta, porque el tiempo no suple el aprendizaje que da la instrucción. Igualmente, si no me dejo instruir por Dios, a través de su palabra, jamás podré marchar por sus sendas y caminar por sus caminos, seré siempre un ciego, que iré por la vida, tropiezo tras tropiezo. En cambio, el que se deja instruir por Dios, es el que recibe la invitación del profeta Isaías, cuando nos dice: caminemos a la luz del Señor. Un rey recibió como obsequio 2 pichones de halcón y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara. Pasando unos meses, el instructor comunicó al rey que uno de los halcones estaba perfectamente educado, pero que al otro no sabía qué le sucedía, no se había movido de la rama desde el día de su llegada al palacio, a tal punto que había que llevarle el alimento hasta allí. El rey mandó llamar a curanderos y sanadores de todo tipo, pero nadie pudo hacer volar el ave. Encargó entonces la misión a miembros de la corte, pero nada sucedió. Por la ventana de sus habitaciones, el monarca podía ver que el pájaro continuaba inmóvil. Publicó por fin un edicto entre sus súbditos, ofreciendo una recompensa maravillosa al que hiciera volar al halcón. A la mañana siguiente, el rey vio al halcón volando ágilmente en los jardines. Y dijo: traedme al autor de ese milagro. Enseguida le presentaron a un campesino. ¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres mago, acaso? Entre feliz e intimidado, el hombrecito solo explicó: no fue difícil, Su Alteza. Solo corté la rama. El pájaro se dio cuenta que tenía alas y se lanzó a volar. ¿Qué nos enseña este pequeño cuento? Pues nos enseña, que si no cortamos la rama de nuestros apegos a las cosas de este mundo, la rama de los vicios y placeres de este mundo, la rama de nuestros conocimientos tan reducidos acerca de Dios, que nos llenan de miedo y temor, jamás podremos volar hacia Dios. En cambio, si escuchamos la palabra de Dios, la dejamos entrar en nuestro corazón, para que nos corte las ramas de los criterios del mundo, la rama de los vicios, del miedo, del temor, la inseguridad, de la atadura a los bienes mundanos y nos llene de fe, vamos a descubrir que somos capaces de volar, de ser santos, de alcanzar la gloria y la eternidad. Nunca te vas a dar cuenta que tienes alas, para ser santo, si no dejas que Dios te instruya y te muestre cómo usar tus alas. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Salmo capítulo 119, versículo 105. Tu palabra es antorcha de mis pasos y luz de mi camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No se puede caminar de cualquier modo cuando se va hacia Dios. No se puede seguir un camino distraído cuando al final del sendero se nos juzgará sobre el amor. Solo se puede caminar a la luz del Señor, si te dejas instruir por el Señor, a través de su palabra, acudiendo a la enseñanza que la Iglesia ofrece a través de la predicación, de la catequesis, y ordenando tu vida de acuerdo al Evangelio, entonces tu vida va a quedar llena de amor, alegría, paz, bendición, y el reino de los cielos habitará dentro de ti. Esta Navidad, nuestro Señor, nos invita a hacer un alto en nuestra vida, para reflexionar, ¿cómo nos estamos preparando a la venida del Señor? Existen 2 maneras de prepararnos a la venida del Señor. Una es conforme a los criterios del mundo. Fiestas, borracheras, orgías, depravación, compras, ignorando por completo a Cristo, y otra como nos instruye Dios. Arrepentimiento, conversión, perdón, oración, amor. ¿Quieres prepararte esta Navidad, para que nazca Cristo en tu corazón? Deja que la palabra de Dios, la Iglesia, te vaya indicando cómo quiere Dios que prepares su venida, y no dejes que sean los medios de comunicación los que te digan, cómo no quiere Dios que lo recibas.
Yo creo que el diablo diría, déjense guiar por los medios de comunicación, para que caminen en la oscuridad y Dios no nazca esta Navidad en sus vidas. ¿Tú por quién te vas a dejar guiar, para preparar la venida de Cristo esta Navidad? Y yo te diré quién va a nacer en ti esta Navidad. ¿Si Dios o el diablo? Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Juan capítulo 17, versículo 3. Pues esta es la vida eterna. Conocerte a ti, único Dios verdadero y al que enviaste Jesús el Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si la vida eterna está en conocer a Dios, por lo tanto, la muerte eterna está en negarse a conocerlo. En la actualidad, una de las tácticas más sutiles que ha utilizado el enemigo para llevar al hombre a la condenación, es hacerle creer que Dios no existe, y como consecuencia, que no va a venir a juzgarnos, por lo tanto, incita al hombre a vivir inmerso en el pecado, en los placeres y lo va matando, condenando, silenciosamente, sin que el hombre se dé cuenta, y sin que pueda hacer nada para impedirlo. Otra de las estrategias del enemigo, para que no alcancemos la vida eterna, es inventar medios falsos, para que el hombre no conozca a Dios debidamente y se extravíe, sacándolo del camino correcto. Estos medios falsos son el esoterismo, la nueva era, la metafísica, la brujería, la hechicería, los horóscopos, la lectura del café, de las cartas, la astrología, etcétera, etcétera. Todo esto, para confundir al hombre, y para impedirle que escuche la palabra de Dios, y no pueda salvarse y salvar a los demás. Nunca leas, veas, o escuches, algo que hable de Dios, si antes no has leído la Biblia, y escuchado la predicación de la Iglesia Católica, porque lo más seguro, es que ese libro, ese programa, si no está autorizado por la Iglesia Católica, es falso, y te va a confundir y va a apagar en ti, la luz que hay en tu corazón, para llevarte de nuevo a caminar, por los caminos de tiniebla y perdición, que conducen a la muerte eterna. ¿Tú qué quieres? ¿Vida eterna, o muerte eterna? La Biblia es la solución, para los que quieran tener vida eterna, pero si eliges la muerte eterna, por favor, nunca leas la Biblia, ni escuches la predicación de la Iglesia Católica, no vaya a ser que te salves y alcances la vida eterna. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Salmos capítulo 32, versículo 9. No sean como el burro y el caballo, faltos de inteligencia, cuyo ímpetu dominas con las riendas y el freno, sino de qué te sirven. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuentan que una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante, creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema aparecía otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó 3 ollas con agua hirviendo. En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente, coló el café y lo puso en un tercer recipiente. Mirando a su hija le dijo: «Querida, ¿qué ves?» «Zanahorias, huevos y café», fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego de sacarle la cáscara, observó el huevo duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma, y humildemente le preguntó: «¿Qué significa?». Él explicó que los 3 elementos habían pasado por el mismo proceso, agua hirviendo, pero habían reaccionado de distintas formas. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura. Pero después de pasar por el agua hirviendo se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, su cáscara fina protegía su interior líquido. Pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran los únicos que después de estar en agua hirviendo, habían cambiado al agua. ¿Cuál de estos 3 eres tú?, le preguntó a su hija. Cuando Dios quiere instruirte a través de su palabra, y llama a tu puerta, ¿cómo respondes? Eres una zanahoria que pareces fuerte en tu respuesta, pero que cuando vienen las críticas, las persecuciones, te deshaces, te vuelves débil en tu compromiso, en tu decisión. Cuando Dios a través de su palabra, te pide, como al joven rico, que vendas todo lo que tienes y luego lo sigas, te enfrenta con la verdad, te llenas de miedo y de dolor, te vuelves frágil, débil, pierdes tu fortaleza para darle una respuesta auténtica a Dios.
Y como el joven rico, terminas dándole la espalda de Dios, a su palabra y a su enseñanza, para seguir haciendo tu voluntad y dándole a Dios lo que te dé la gana, o, eres un nuevo, que comienza con un corazón maleable. Eras tibio, indeciso, pero después de escuchar la palabra de Dios, la recibes como los fariseos, y cambias, pero solo, lo de afuera, y te llenas de normas, reglas, cultos vacíos y huecos volviéndote duro y rígido. Por fuera parece que has cambiado, pero por dentro eres amargo y áspero, con un espíritu y un corazón endurecido. ¿O has recibido la palabra de Dios, de la instrucción y enseñanza divina, como un grano de café? El café cambia al agua hirviente, y le da color y sabor. ¿Has dejado que palabra de Dios te instruya, y cambie tu vida, arrepintiéndote y convirtiéndote, dándole un nuevo color y sabor a tu vida y a tu existir? ¿Tú cómo estás recibiendo la enseñanza que viene de Dios? ¿Como la zanahoria, como el huevo o como el café? Estás a tiempo, abre tu corazón y déjate instruir por Dios. Audioreflexión de la segunda lectura, segundo libro de Romanos. Ya es hora de que despierten del sueño, nos dice San Pablo. Cristo nos dice: estén alertas, no se duerman. La rutina diaria nos mantiene sobreviviendo, pero no viviendo. Durmiendo, pero no alertas y vigilantes. Recordemos que Cristo es camino, y el camino se hizo para caminarlo, no para contemplarlo o dormirse en él. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Esto qué significa? Significa, que entre más parece que el mal vence al bien, la injusticia a la justicia, la mentira a la verdad. Más cerca está el triunfo de Dios, la venida de Cristo. Por eso nos invita San Pablo a despertar, esto significa, a dejar las obras de las tinieblas y a revestirnos con las armas de la luz. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Todas aquellas que no haríamos en pleno día. Comilonas, borracheras, lujurias, desenfrenos, pleitos, envidias. El día de la venida de Cristo está cercano. Es una afirmación que se desprende de la carta de San Pablo a los romanos. Si la noche está avanzada, el día está por venir. La actitud propia del cristiano debe ser la del centinela que espera. Como el centinela espera la aurora, así mi alma espera al Señor, dice el salmista. La misma certeza que tiene el vigía nocturno de que el día llegará, la tiene el hombre, de que el Señor volverá y no tardará. Cada vez estamos más cerca de la salvación. La vigilia que nos corresponde es una vigilia llena de esperanza, no de temores y angustias, no de desesperación y desconcierto, sino la vigilia de la laboriosidad como Noé en su tiempo. La vigilia del que trabaja en la viña del Señor, del que está comprometido con la extensión del reino de los cielos en la evangelización, la vigilia de la fortaleza de ánimo en medio de las dificultades del mundo. El verdadero peligro no se encuentra en las dificultades y tentaciones de este mundo, sino en el vivir como si el Señor no fuera a venir, como si la eternidad fuera un sueño. Un pájaro que vivía resignado en un árbol podrido en medio del pantano, se había acostumbrado a estar ahí, comía gusanos del fango y se hallaba siempre sucio por el pestilente lodo. Sus alas estaban inutilizadas por el peso de la mugre, hasta que cierto día un gran ventarrón destruyó su guarida. El árbol podrido fue tragado por el cieno y el pájaro se dio cuenta de que iba a morir. En un deseo repentino de salvarse, comenzó a aletear con fuerza para emprender el vuelo. Le costó mucho trabajo porque había olvidado cómo volar, pero enfrentó el dolor del entumecimiento hasta que logró levantarse y cruzar el ancho cielo, llegando finalmente a un bosque fértil y hermoso. Eso le sucede al católico mediocre. Llega un momento, que a pesar de vivir en el fango del pecado de los vicios, estos, llegan a no molestarle y a no estorbarle. Entonces tiene que venir el Señor, para salvarnos, a quitarnos todos estos apegos, vicios y mediocridad, y eso nos causa dolor. Sentimos que entramos en la noche de nuestra vida, sin darnos cuenta, que entre más entrada está la noche, más cerca está el día. Y es solo cuando el Señor nos saca de nuestra zona de confort, de nuestra comodidad, de nuestra rutina, de nuestra tibieza, permitiéndonos experimentar el sufrimiento a través de una enfermedad, de la pérdida de un ser querido, de la quiebra económica, etc., cuando nos enteramos que nosotros tampoco estamos hechos para el pantano, ni para buscar todo el día gusanos para comer, sino que estamos hechos para volar en el cielo del amor de Dios. Todos hemos sido llamados a esas alturas. El Señor quiere ensanchar nuestro corazón para que sigamos ideales grandes. Por eso pidámosle a Dios que en este tiempo de Adviento, el Señor destruya nuestra guarida, nuestra mediocridad, nuestra tibieza, para que podamos este año volar. Volar a la santidad, a la salvación, a la eternidad. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Efesios capítulo 1, versículo 4.
En Cristo, Dios nos eligió antes de que creara el mundo para estar en su presencia, santos y sin mancha. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo enseña una verdad fundamental. Hemos sido elegidos por Dios, antes de la creación del mundo, para ser santos, para tener una honda amistad con Jesucristo, que se refleje en los asuntos normales de todos los días. Cada uno puede decir: Dios ha pensado en mí, he sido objeto de una elección divina, desde la eternidad. El Señor llama a todas las almas a volar alto, a cada una en su condición, en sus circunstancias peculiares. No aspirar a esa unión con Dios sería, en palabras de Santa Teresa de Ávila, ir a ras de tierra, contentarse con cazar lagartijas. Con un ideal de pocos vuelos. Poca vida de oración, poca vida sacramental. Escaso o nulo conocimiento de la palabra de Dios. Son almas que han pactado con la mediocridad y la tibieza y consecuentemente, han pactado con su condenación. Por el contrario, dice Santa Teresa, el Señor llama a una vida cristiana, a una vida de santidad, a una vida de elección, a una vida eterna. Dios nos llama a todos a volar alto, a dejar el pantano. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Efesios capítulo 5, versículo 16 al 18. Sepan aprovechar el momento presente, porque estos tiempos son malos. Por eso, no se dejen estar, sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, el vino lleva al libertinaje, más bien llénense del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra de Dios nos dice claramente: no se dejen estar, que significa, no se dejen manipular. ¿Por quién? Por los medios de comunicación, por el mundo, por el pecado, por las malas amistades, por los seguidores de Satanás. Una de las persecuciones más fuertes en esta época para los católicos, es la que el diablo realiza a través de los medios de comunicación. La publicidad, que está saturada de consumismo, que nos lleva a enajenarnos y nos lleva a gastar más de lo que tenemos, compra, gasta, emborráchate, ten sexo, drógate, etc. Son los mensajes que recibimos constantemente en la radio, la televisión, en las revistas, en los aparadores, en los carteles de publicidad invitándonos a celebrar de esta manera la Navidad. Son tan grandes y luminosos estos anuncios, y la Biblia tan poco llamativa y espectacular de entrada, aparte de que la Biblia es difícil de leer y de entender, de tal manera, que mucha gente deja que los anuncios les instruyan sobre cómo celebrar la Navidad, que de Navidad no tiene nada, porque nace todo, menos Cristo en nuestro corazón. Ahora le llaman posada, a cualquier fiesta pagana, donde hay vino, alcohol, sexo, droga, y nada de Dios. Se debería llamar pecada, no posada, sería más honesto y menos confuso. Y lo malo es que no solo los malos colaboran con pisotear los valores cristianos de la Navidad, sino que también los que se dicen buenos católicos, no solo asisten a este tipo de eventos, sino que también los organizan, los realizan y festejan. ¿Tú cómo quieres prepararte para esta Navidad? Organizando, asistiendo y realizando verdaderas posadas, u organizando, asistiendo y realizando verdaderas pecadas. Y yo te diré a quién vas a recibir esta Navidad: ¿a Dios, o al diablo? Yo te sugiero que si no puedes colaborar con Cristo esta Navidad, por lo menos no colabores con el diablo. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura, primer libro de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 6 al 9. No nos quedemos pues dormidos como los otros, sino permanezcamos sobrios y despiertos. Ellos duermen y duermen en la noche, se emborrachan y están borrachos en la noche. Nosotros al revés, por ser los hombres del día, seamos sobrios, revistámonos de la fe y del amor como de una coraza y sea el casco la esperanza de la salvación. Pues Dios no nos destinó a la condenación, sino que hagamos nuestra la salvación, por Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una de las armas que ha inventado el diablo para arrancarnos la salvación, para mantenernos dormidos, es la borrachera. Mucha gente todavía no entiende que la borrachera es un pecado mortal grave. En la Biblia se menciona que los borrachos no podrán entrar al reino de los cielos. Existen católicos que, ignorando que el alcoholismo es un pecado mortal grave, en estado de ebriedad se acercan a comulgar. ¡Qué sacrilegio! Ojalá que el alcohol solo afectara al borracho, que por cierto con la cruda paga caro sus excesos. No. Desgraciadamente, el borracho afecta a toda su familia, a toda su comunidad, a toda su iglesia, a toda su sociedad, dejando heridas serias, permanentes y daños irreparables en los demás.
Detrás de toda persona neurótica, existe un papá, una mamá, un esposo, o una esposa alcohólica. Detrás de toda persona deprimida, insegura, de autoestima baja, existe un pariente alcohólico. Detrás de muchos suicidas, enfermos crónicos, enfermos psicológicos, existe un alcohólico. Y podría pasármela describiendo tantos y tantos males que origina el borracho, por su alcoholismo, tanto a sí mismo como a los demás. En su inconsciencia no se da cuenta de que es instrumento de Satanás, para llevar el infierno su vida y la vida de los que le rodean. Que Dios en esta Navidad, saque a los alcohólicos de esa inconsciencia, los despierte, les quite esa ceguera, para que pasen esta Navidad como hombres sobrios, revestidos de la fe y del amor, hombres capaces de llevar la salvación y la felicidad a su comunidad, a sus hogares, a su familia y a sí mismos. Ese sería el mejor regalo de Navidad, que el alcohólico puede ofrecerle a Dios, a sí mismo y a los que les rodean. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Mateo. El Señor nos advierte que va a venir cuando menos lo esperemos, que estemos velando y preparados, porque de dos, una será llevado y otro dejado. Bueno, la verdad es que se me hace muy optimista esta lectura, porque habla de que el 50% se conservará fiel a Dios. Yo más bien diría, a como veo la situación, que de 500 personas, una será llevada y 499 dejadas. Simplemente observa a tu alrededor, cómo se están preparando para la Navidad, los que te rodean. Pregúntate en esta Navidad, si viniera Dios a mi colonia, a mi familia, a mi ciudad, ¿cuántos serían llevados, porque se están preparando a recibir a Cristo en esta Navidad, con arrepentimiento, conversión, oración, etc.? ¿Y cuántos serán dejados? Porque se prepararon a recibir la Navidad siguiendo los criterios del mundo. Alcohol, sexo, droga, violencia, compras compulsivas, etc. Y todo esto les impidió estar despiertos para recibirlo. Y eso que en cada Navidad, nos dicen cuándo y a qué horas se celebra el nacimiento de Jesús. Y nos dicen cómo prepararnos. Ahora imagínate, ¿qué pasará en el fin del mundo? Donde nadie sabe el día y la hora. Sin saber cuándo va a ser el fin de tu vida, el fin de los tiempos. ¿Estaremos preparados? ¿Tú qué opinas? Yo creo que si empezamos a prepararnos como Dios manda, en cada Navidad, esto nos va a servir de entrenamiento, para que cuando venga Jesús en su segunda venida, nos encuentre despiertos y velando. ¿Qué significa eso de velar? Bueno, velar es sinónimo de reparar, o sea que Dios cada Navidad, te da la oportunidad de reparar todas esas Navidades, en que en lugar de ser instrumento de Dios para llenar de amor a los demás, fuiste instrumento del diablo, para dañarlos y herirlos. Esta es la historia de un hombre que debido a su alcoholismo tenía muy mal carácter. Su padre le dio una bolsa de clavos y le dijo que cada vez que perdiera la paciencia, debería clavar un clavo detrás de la puerta. Pronto la puerta se encontró llena de clavos. Pero, a medida que aprendía a controlar su alcoholismo, empezó a controlar su genio, y clavaba cada vez menos clavos detrás de la puerta. Un día descubrió que podía con Dios a su lado, controlar su alcoholismo y su genio, pues el clavar le hacía pensar sobre su mala actitud y el daño que causaba. Llegó el día en que pudo controlar su alcoholismo y su carácter y ya no tenía razón de clavar. Después de informar a su padre, este le sugirió que retirara un clavo cada día que lograra controlar su alcoholismo y su carácter. Los días pasaron y el joven pudo finalmente anunciar a su padre que no quedaban más clavos para retirar de la puerta. Era ciertamente un gran logro, pero su padre lo tomó de la mano y lo llevó hasta la puerta. Le dijo: «Has trabajado duro, hijo mío, pero mira todos esos hoyos en la puerta. Nunca más será la misma. Cada vez que tú perdiste la razón, que te emborrachaste, y perdiste la compostura, y heriste y lastimaste a los demás, les dejaste cicatrices exactamente como las que aquí ves. Tú puedes insultar a alguien y retirar lo dicho, pero la herida permanece y el mal se propaga. Una ofensa verbal es tan dañina como una ofensa física. Ahora hace falta trabajar mucho más para que la puerta quede como nueva. Hay que reparar cada agujero y muy difícilmente lograrás que quede como nueva. No es suficiente dejar de pecar. Hay que reparar, hay que enmendar el mal hecho.
Esta Navidad, Dios te brinda una oportunidad para reparar todos los hoyos que dejaron tus clavos en otras Navidades mal vividas. Aprovecha la oportunidad, no la dejes pasar. No sabes si vas a vivir otra Navidad o el año próximo. Esta puede ser la última Navidad de tu vida, no la desaproveches. Todo se sana con la gracia de Dios, pero requiere renuncia, mucho sacrificio y reparación. La imagen del ladrón que llega de noche a una hora inesperada influyó poderosamente en los primeros cristianos y creó en las primeras comunidades una gozosa espera del Señor. Sin embargo, esta imagen no significa que el Señor viene con tono amenazante a robar nuestras posesiones, sino más bien subraya que no tenemos certeza de la hora en que vendrá y que, por tanto, hay que estar siempre preparados para salir a su encuentro. No podemos seguir viviendo en las tinieblas del pecado, de la lujuria, desenfreno. Hay que caminar en la luz, revestirse de Cristo Jesús, en el corazón y en las obras. Caminar en la luz es para nosotros vivir en gracia, despojarnos del pecado, e iniciar un camino de conversión, de amor, hacia el Padre. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Estén despiertos y orando, para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La única manera de mantenernos despiertos, es la oración, que, junto con los sacramentos y la escucha de la palabra de Dios, nos van a ir fortaleciendo, para que no nos confundan y duerman con sus mensajes negativos, confusos, y malintencionados, los medios de comunicación. Por amor de Dios, si de verdad te dices católico, no vayas a caer en la tentación de participar en posadas que no son posadas, y en navidades que no son navidades. No te engañes y mucho menos quieras engañar a Dios. Existen dos personas a las que nunca vamos a poder engañar a Dios y a nosotros mismos. ¿Cómo debes celebrar la Navidad si quieres salvarte, tanto a ti mismo, como a tu familia? ¿Cómo Dios quiere o como a ti te agrada vas a celebrar tu pecado, tu egoísmo, tu vanidad, tu vanagloria, o vas a celebrar a Cristo? Te sugiero, que a cada celebración que con motivo de la Navidad, te inviten a asistir durante este mes de diciembre, te preguntes si quieres realmente festejar la Navidad como Dios manda. ¿Esta invitación, esta celebración, es del agrado de Dios? ¿Cristo podría estar ahí presente? Si la respuesta es sí, adelante, y si es no, dile no. A esas celebraciones, no asistiendo, no organizándolas, no realizándolas. Recuerda que tanto peca el mata la vaca, como el que le jala la pata. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio segundo libro de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 11 y 14. Llegará, sin embargo, el día del Señor, como un ladrón. Entonces, los cielos se disolverán con gran ruido. Los elementos se derretirán por el fuego, y la tierra con todo lo que encierra quedará consumida. Por eso, queridos hermanos, durante esta espera, esfuércense para que Dios los halle sin mancha ni culpa, viviendo en paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estés preparado o no, el día del Señor va a venir. La segunda venida de Cristo es inminente. Estés preparado o no, vas a tener que presentarte un día ante la presencia de Dios. Mucha gente se preocupa por el fin del mundo. A mí la verdad lo mismo me da morir sola que acompañada. A mí no me preocupa el fin del mundo, sino el fin de mi mundo. Lo que debería de preocuparle a todo católico, no es el fin del mundo, sino el fin de su mundo, y más que preocuparse, debería de ocuparse en prepararse adecuadamente para recibir a Jesús, y esta lectura nos propone un primer paso. Dejar el pecado atrás y esforzarnos para que Dios nos halle sin mancha ni culpa, viviendo en paz. Que Dios nos permita, esta Navidad, esforzarnos para que Dios nos encuentre sin mancha ni culpa, celebrando en paz la venida de Jesús. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 2 al 3. Despiértate y reanime lo que todavía no ha muerto. En realidad, delante de mi Dios, encuentro muy imperfectas tus obras. Recuerda la enseñanza que recibiste, guárdala y cambia de conducta. Pues si no estás despierto, vendré como un ladrón, sin que tú sepas a qué hora. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo creo que podríamos traducir esta lectura, como una carta de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, respecto a cómo celebramos la Navidad.
En realidad encuentro muy imperfectas tus celebraciones navideñas, y la manera en que te preparas a la Navidad. Recuerda la enseñanza que recibiste, guárdala y cambia de conducta, si no te condenarás. Si Dios te juzgara por la manera en que has celebrado las Navidades en tu vida, si tu salvación o condenación dependiera de cómo has vivido y celebrado las últimas Navidades, ¿te salvarías o te condenarías? Y desgraciadamente, lo malo no es solamente cómo he celebrado yo las Navidades, sino cómo he enseñado a los que están a mi alrededor a preparar y a celebrar la Navidad. ¿Por qué los jóvenes ya no saben cómo celebrar la Navidad correctamente? ¿Por qué nuestros hijos han paganizado la Navidad? Porque los padres, los adultos, no les hemos enseñado correctamente a hacerlo. ¿De qué sirve que sea vela encendida, si en las fiestas navideñas, me escondo o apago la llama, para meterme en la oscuridad del pecado, del sexo, del alcoholismo y en vez de ser luz para alumbrar, soy oscuridad de tropiezo? Enciende en esta Navidad la llama del amor de Cristo, y sé luz que ilumine a los demás, enseñándoles con el testimonio, con la oración, con los sacramentos, con la palabra de Dios, cómo prepararse y celebrar dignamente esta Navidad. Que esta Navidad, Cristo encuentre, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, muchas velas encendidas, esperando su llegada. Oremos para que Dios nos permita celebrar esta Navidad, como a Él le gustaría, buscando hacer en cada momento e instante de nuestra vida su voluntad de nuestro Padre Dios. Oremos por los enviados de este año, para que Dios les permita permanecer siempre fieles a su compromiso. Y oremos por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, para que Dios nos permita seguir creciendo en santidad, en cantidad, en calidad, en humildad y en amor, para que cuando venga nos encuentre preparados para recibirle. Oremos por el encuentro para que Dios desde este momento nos prepare a tener un encuentro maravilloso. Oremos por los envíos que tenemos en puerta, para que Dios permita que este envío marque su vida de una manera definitiva, llevando a los enviados al arrepentimiento, a la conversión y al seguimiento inmediato a Cristo a través del servicio y la entrega auténtica y definitiva. Oremos por todos y cada uno de nosotros, oremos por todos los que nos han pedido oración, muy especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre David, por Gerardo, por Martina, por la nieta de Isabel, por Moiruelas, por Rocío, por Javier su esposo y por toda su familia, por Clara, por Estoyan, por Vicky, por Diego, por Santiago, por André, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús remedie todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por el programa de radio para que nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, siga transformando nuestra agua en vino, de tal manera que nuestras palabras humanas, lleguen como palabras divinas, transformando los corazones de los que nos escuchan. Aviso importante. El encuentro general, y el envío, para todas las zonas, Cocula, Cuqui y Guadalajara, tendrá lugar Dios mediante, el sábado 3 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana para los servidores en general y para los coordinadores y servidores extraordinarios a las 8:30 am para arreglar el salón, en la parroquia de Santa Ana Oblatos. Calzada Juan Pablo II, 1043, Lomas Independencia, 44240 Guadalajara, JAL. Tu asistencia no solo es importante, es necesaria para que se te asigne el grupo y el lugar donde vas a servir a Dios, el próximo año y se te entregue tu calendario y tu material de trabajo. Se les recuerda a todos los servidores, que el día del encuentro se tomará la foto de grupo, en el que trabajaron este año 2022, luego podrán bajarla en la página de Familia de la Virgen María en Facebook. Los coordinadores generales por favor traer camiseta azul, los coordinadores internos camiseta roja y los servidores camiseta amarilla. Les recordamos traer su cooperación anual, para poder seguir cubriendo los gastos de nuestra misión. Recuerda que Dios no se deja ganar en generosidad. Segunda de Corintios 9, 7. 6. Cada uno de según lo que decidió personalmente, y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre. Miren, el que siembra con mezquindad cosechará, y el que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo.
Les recuerdo que las reflexiones de la Biblia se suspenden hasta el próximo año. Por favor, no dejen de orar, sobre todo por las evangelizaciones del próximo año. Necesitamos mucha oración. Oremos por todos los misioneros del Grupo Familia de la Virgen María, para que esta Navidad, Cristo nazca en cada uno de nosotros, sanando lo que está enfermo, curando lo que está herido, liberando lo que está atado, y llenándonos por medio de su espíritu de sabiduría, amor, fe, esperanza y paz. No dejen de cumplir sus mínimos. No dejen de ser misioneros esta Navidad, en sus casas, en sus hogares, en sus ambientes de escuela y de trabajo, no dejen de servir a Dios como luz, como instrumentos de salvación. Las vacaciones son para dejar de trabajar físicamente en los cursos, pero no para dejar de servir a Dios, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestro trabajo, haciendo a Dios presente, con nuestra vida y con nuestro testimonio. Les recuerdo que las reflexiones de la Biblia se suspenden primero Dios, hasta enero del próximo año 2023. Feliz Navidad, que el amor, la paz, la alegría de Cristo reine en nuestros corazones y en nuestros hogares. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.